Voy a iniciar la vuelta número 10 y en esta vuelta número 10 yo me voy a recorrer hasta esta parte del medio del abanico, igual que las vueltas anteriores, y voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Voy a continuar con 2 cadenas y ahora donde tengo todos estos macizos que corresponden al primer triángulo, voy a agregar uno de cada lado. Aquí comienzo con 1 y en el primer macizo voy a agregar el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces, en la vuelta anterior quedaron 17 macizos en este triángulo, y en esta vuelta número 10 van a quedar 19 en esta parte, agregando uno de cada lado al iniciar el triángulo y a terminarlo. Aquí, ¿sí? Y aquí, al terminar estos 19, una cadena, y me voy a ir al otro triángulo que tengo en este extremo, ¿sí? Haciendo lo mismo. Voy a agregar uno y en el segundo macizo voy a hacer aquí, en el primer macizo voy a hacer el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Sí? Va a ir quedando así. Entonces, aquí en esta vuelta número 10, después de realizar este abanico, son 2 cadenas y voy a agregar en esta parte del triángulo un macizo en el inicio y un macizo al final, para tener en total 19 macizos aquí, y después aquí una cadena de separación, y vuelvo a repetir lo mismo que hice en este triángulo, ¿sí? Se repiten, aquí van 19 también, 19 macizos, y son 2 cadenitas, y continúo con el abanico. El abanico siempre hasta ahorita sigue igual en esta vuelta número 10, igual que en los anteriores, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Así. Y aquí entonces
después del abanico se repite todo este proceso para que todo esto se repita durante toda la vuelta. Entonces yo aquí continúo con lo mismo, voy a hacer 2 cadenas y aquí voy a hacer el primero macizo de aumento, y en el primero que tengo aquí hago el segundo, ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿sí? 19 porque en la vuelta número 9 me quedaban 15. Tenía que hacer 15 en los triángulos de aumento. Y en esta, perdón, 17. 17 en la vuelta número 9 me quedaban 17. Y ahora en esta vuelta número 10 tienen que ser 19. Porque estamos agregando uno de cada lado, ¿sí? Aquí nada más es una cadena, monto y me sigo inmediatamente en el otro triángulo para hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer en este, ¿sí? Ahí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 2 cadenas y abanico sobre abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después 2 cadenas y continúo con el triángulo haciendo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Una cadena de separación, inmediatamente me paso al otro triángulo para repetir lo mismo. Aquí voy a hacer 1, tienen que ser 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 2 cadenas de separación y abanico sobre abanico. Un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y así se repite todo este proceso hasta terminar la vuelta. Esta vuelta corresponde a la número 10. Y así es como va creciendo esta figura. Entonces hasta ahí vamos con este diseño, que está muy fácil, está muy sencillo, pero es necesario que lo vean vuelta tras vuelta, porque cada vuelta, como ustedes se han dado cuenta, va cambiando, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video, porque siguen cambiando las vueltas. Nos vemos.